Muy buenas tardes para todos. Hoy vamos a seguir con nuestro curso de cultivador de hortalizas. Pero antes de iniciar esta sesión, les quiero leer una pequeña reflexión que dice así: cada uno recibe el fruto de lo que dice y recibe el pago de lo que hace. ¿Qué quiere decir esta reflexión? Que muchas veces nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Eso quiere decir esta pequeña reflexión. Antes de comenzar nuestra nueva sesión, vamos a hablar un poco de la sesión pasada. Estuvimos hablando de cómo preparar una huerta, de qué deberíamos tener en cuenta, como por ejemplo la limpieza, la ubicación, el tema de la posición del sol, los vientos dominantes, la distribución de agua y el camino. Bueno, seguimos con la nueva sesión, que es la preparación de suelo. Objetivos: hablar de suelo y de las características de los diferentes tipos. Identificar dosis correctas de la materia orgánica teniendo en cuenta el tipo de suelo y las hortalizas a implantar para una buena nutrición de plantas. Analizar las diferentes técnicas de selección del suelo y el uso correcto de las semillas. Bueno, ¿qué es el suelo? El suelo es la capa superior de la tierra donde se encuentran los nutrientes necesarios para que las plantas puedan desarrollarse. O sea que el suelo es la capa superficial donde se desarrollan las raíces de las plantas y contiene componentes como el agua, aire, microorganismos, materia orgánica. En la imagen podemos notar los porcentajes que tienen cada uno. Por ejemplo, 45% minerales, 25% aire, 25% agua y 5% de materia orgánica. Clasificación de los suelos. Según su textura, los suelos se clasifican en arenoso, acá tenemos algunos ejemplos: arenoso, limoso y arcilloso. Bueno, al hablar de suelos arenosos, sus características principales son que tienen el tamaño más grande de sus partículas. Estos suelos no retienen agua, generalmente son color blanco, como acá vemos, no contienen mucha materia orgánica, no suelen ser productivos para la agricultura. Limosos: en ellos predominan las partículas de tamaño medio. El limo son suelos que ni filtran el agua rápidamente, contienen mucha materia orgánica, pero se compactan mucho al secarse. Arcillosos: en ellos predominan las partículas de mayor tamaño, suelos que en su mayoría son casi impermeables, muy compactos, en ausencia de agua, y cuando estos se secan no permiten el crecimiento de las raíces, contienen mucha materia orgánica. El tercero vendría a ser los suelos francos. Acá podemos notar que interactúan los tres partículas, o sea, la arena, el tema del limo y la arcilla. Y su definición dice: son aquellos que tienen aproximadamente la misma proporción de las tres partículas. Como les dije, las partículas minerales, estos suelos son ideales para la agricultura debido a poseer las tres partículas minerales. O sea que un suelo franco vendría a ser la unión de estos componentes. Propiedades del suelo. Contamos con tres propiedades del suelo y son propiedades químicas, físicas y propiedades biológicas. En las propiedades químicas encontramos la capacidad de intercambio catiónico, el pH, conductividad eléctrica. En las propiedades físicas encontramos la textura, estructura, consistencia, color, temperatura y profundidad. En las propiedades biológicas encontramos la materia orgánica, biodiversidad, macro, microfauna y humus. Ahora pasamos en el mejoramiento nutricional del suelo. Al hablar de mejoramiento nutricional del suelo, vamos a hablar de la fertilidad del suelo. Y acá definimos fertilidad a la capacidad del suelo para sostener un cultivo. Un suelo fértil es aquel que contiene nutrientes necesarios para que las plantas crezcan sanas y fuertes. Depende de varios factores como la presencia de nutrientes esenciales, la capacidad de retención de agua, el pH del suelo, la cantidad de materia orgánica presente, entre otros. Al hablar de fertilidad, hablamos de la nutrición que posee el suelo. O sea que al hablar de nutrición también hablamos de macro y micronutrientes. ¿Qué son macronutrientes? Son aquellos elementos que las plantas necesitan en mayor cantidad para su desarrollo y son nitrógeno, fósforo y potasio. NPK
Y los micronutrientes serían calcio, cobre, zinc, hierro, manganeso y otros. Pero esos micronutrientes las plantas también los necesitan, son esenciales, pero los absorben en menores cantidades. ¿Qué son enmiendas de suelo? Bueno, al hablar de enmiendas de suelo, son productos que se utilizan para mejorar la calidad del suelo. Estos pueden ser orgánicos y inorgánicos. Se utilizan para corregir deficiencias en el suelo o para aumentar la fertilidad del mismo. Bueno, al hablar de enmienda, son todos aquellos que podemos proveer a nuestro suelo, ya sea de origen vegetal, o sea, de origen orgánico o inorgánico. Al hablar de origen orgánico, podemos, por ejemplo, poner en nuestra huerta, en nuestra parcela, estiércol, mantillo, ceniza, cáscara de huevo, compost, humus de lombriz, restos vegetales, leguminosas y entre otros. En la imagen podemos ver acá que el señor está sosteniendo la parte del estiércol y el tema de humus de lombriz. Y en la parte inorgánica, acá entra el uso de cal dolomítica, yeso, arena, grava, vermiculita y perlita. Estos elementos, o sea, estos componentes se utilizan principalmente para mejorar la estructura del suelo, las propiedades físicas y químicas del suelo y para darle un poco de nutrición también a nuestro suelo. Diferencia entre abono y fertilizante, muy importante. Abono son productos naturales orgánicos o inorgánicos, aplicación directamente en el suelo, no necesita agua para aplicarse. Al hablar de abono, son las enmiendas que estábamos hablando recién, que pueden ser, por ejemplo, la bosta de vaca, el tema de humus, la gallinaza, etc. Pero esto se aplica, lo recomendable es aplicarlo antes de la siembra o antes del trasplante para que las plantas después puedan aprovecharlo. Ahora, fertilizante son productos artificiales de origen químico de aplicación directa a la planta, necesita agua para aplicarse bien. Es decir, que los fertilizantes se utilizan ya para ayudarle a la planta en su crecimiento. O sea que si hay alguna deficiencia, si hay una hoja amarilla o que la planta no se desarrolla bien, se puede aplicar fertilizante y, como nos dice, necesita agua para aplicarse, o sea que se tiene que disolver con agua para que las plantas puedan absorber. Los tipos de estiércol más usados para la preparación de suelo en la agricultura. En la imagen notamos estiércol bovino. Es un valioso enmienda que contiene una amplia gama de nutrientes, como por ejemplo nitrógeno, fósforo y potasio. Decimos eso que son macronutrientes, así como micronutrientes como cobre, manganeso, zinc. Esos son los micronutrientes que posee el estiércol bovino, o sea que posee macronutrientes y micronutrientes. Y la dosis ideal, según el tipo de suelo que tenemos en nuestra huerta, sería de 2 a 4 kilogramos por metro cuadrado. Eso se tiene que tener muy bien en cuenta a la hora de aplicarse, ya que a veces tenemos suelos que contienen ya materia orgánica en ella, y ahí podemos aplicar, por ejemplo, la dosis mínima. En caso si tenemos un suelo arenoso, podemos aplicar la dosis máxima, que es 4 kilogramos por metro cuadrado. Estiércol de aves o gallinaza. Se llama gallinaza al excremento o estiércol de gallinas o de pollos. Se considera como un excelente abono, calculándose su efecto superior a unas 4 veces al estiércol normal. Es un excelente proveedor de macro y micronutrientes también. Por ejemplo, podemos encontrar en ella nitrógeno, fósforo, potasio y entre los micronutrientes tenemos calcio, magnesio, azufre. La dosis ideal sería de acuerdo al tipo de suelo que tenemos o de acuerdo al análisis del suelo, que es muy importante hacer. La dosis ideal sería 600 gramos a 700 gramos por metro cuadrado. En caso que tenemos esta clase de suelo, el suelo arenoso, podemos aplicar más, por ejemplo, la cantidad máxima, que sería 1 kilogramo de gallinaza por metro cuadrado, o podemos elevarlo hasta 1,5 kilos de gallinaza por metro cuadrado, según el tipo de suelo que tenemos en nuestro lugar. Desinfección de suelos agrícolas.
¿Cómo desinfectar la tierra del cuarto con cal? Como hablamos, estamos hablando de cal, es un desinfectante y también un corrector. Corrige, por ejemplo, el acidez, o sea, la acidez, y mejora el pH del suelo. Otro que desinfecta, por ejemplo, hongos, bacterias y microorganismos perjudiciales para las plantas, es lo contrario. Muy importante también llevar en cuenta el análisis del suelo. Pero si no podemos hacer el análisis, podemos aplicar de 1 a 2 kilogramos por metro cuadrado. Tipos de cal utilizados en la agricultura. Contamos con 4 tipos de cal y son cal agrícola, cal fina, cal hidratada, cal dolomítica. Cal agrícola se utiliza para modificar las características del suelo. Cal viva aporta calcio como nutriente para la planta. Cal hidratada emplea la nutrición de compost. Cal dolomítica también utilizada como herramienta para mejorar el suelo. Uso de cenizas en la horticultura. La ceniza también hace el papel de desinfección del suelo. Significa que también podemos usar para desinfectar el suelo para controlar, por ejemplo, bacterias, hongos y algunos microorganismos maléficos. La dosis ideal vendría a ser 1 kilogramos por metro cuadrado. Bueno, estuvimos hablando de la preparación del suelo, hablamos ya de todo, desinfección, uso de vivienda, ya conocemos un poco qué es el suelo, los tipos de suelo, y en la próxima sesión vamos a estar hablando de la producción de plantines en el sistema fluvátil. Vamos también a hablar de las densidades de siembra y algunos cuidados culturales en la producción de plantines. Desde ahí, muchas gracias por la atención y buenas tardes.